Mi hermano se compra un auto de lujo con un préstamo y mis padres quieren que lo pague con mi dinero. Cuando ingresé a la universidad hace un par de meses, mis padres me aseguraron que no tendría que preocuparme por pagar la universidad ni por encontrar un trabajo, ya que habían reservado un fondo universitario especialmente para mí. Ya habían hecho lo mismo con mi hermano, Andrew, de 21 años, y me parecía justo que yo recibiera el mismo trato. Sin embargo, debo admitir que hay una parte de mí que siente cierta envidia hacia Andrew, ya que siempre pareció tener las cosas más fáciles que yo. No quisiera que pareciera resentimiento, pero la diferencia en el trato ha sido evidente y, por momentos, difícil de procesar. Además, Andrew no es precisamente la persona más fácil de llevar. Mi relación con mis padres ha sido, en cierto modo, opacada por su preferencia hacia mi hermano Andrew. Siempre me he preguntado por qué parecen ser más flexibles con él y por qué nunca enfrenta consecuencias reales por sus acciones desconsideradas. Por ejemplo, una vez llevó una lata de cerveza al colegio y se la bebió en clase, argumentando que solo era una broma. Sin embargo, yo sospecho que su intención era simplemente molestar a los demás y ver hasta dónde podía llegar. A pesar de su comportamiento, nunca fue un mal estudiante y, de hecho, solo fue suspendido durante un par de días después de ese incidente. En casa, tampoco fue reprendido ni castigado. Simplemente pasó esos días jugando videojuegos y relajándose. Mis padres incluso se rieron de la situación. No puedo evitar compararlo con lo que habría sucedido si hubiera sido yo quien hubiera hecho algo similar, habría recibido un castigo severo y estricto que duraría semanas. Este trato desigual me ha llevado a sentir que mis padres han sido injustos conmigo. Intenté hablar con ellos sobre esta situación, pero siempre parecen interpretarlo como envidia hacia mi hermano. Esta percepción me resulta incluso más difícil de procesar que las consecuencias por pequeñas cosas que he enfrentado. Con el tiempo, he aprendido a aceptar que mis padres no cambiarán y seguirán favoreciendo a mi hermano sobre mí, sin importar lo irresponsable que pueda llegar a ser. He intentado dejar de lado estas emociones y centrarme en mi propio bienestar y mis objetivos personales. Pero lo que ocurrió hace un par de días era sencillamente inaceptable y tenía que hacer algo al respecto. Hace un par de meses, Andrew se graduó en la universidad, y se compró un coche deportivo de lujo justo unas semanas antes de graduarse, ya que cumplía 21 años. No tenía trabajo, ni dinero, y ni siquiera se había graduado cuando compró ese coche. Utilizó la tarjeta de crédito que mi padre le había dado para su uso personal, y tenía cierta cantidad de dinero en esa cuenta. Llevaba mucho tiempo autorizado como usuario, así que mi padre no tuvo que estar presente en la compra, y la asumió solo, por lo que podrá pagar todo el precio a plazos en el futuro. Yo estaba en la universidad por aquel entonces, y un día nos llamó por vídeo a toda la familia y nos enseñó un coche que se había comprado. Esperaba que mis padres se enfadaran porque, como he dicho, no tenía dinero ni idea de cómo iba a devolver la cantidad en el futuro. Ni siquiera se había graduado todavía, y aún quedaban un par de semanas para eso. En cambio, estaban bastante contentos y parecían apoyar lo que había hecho, lo cual era una locura porque era completamente impráctico, y yo personalmente pensaba que debería cancelar la compra y recuperar su dinero. Pero en fin, técnicamente era el coche de mi padre, así que no podía hacer comentarios al respecto, y me limité a felicitarle y dejarlo pasar. Después de eso, se graduó y consiguió un trabajo con mi tío como ayudante. Durante 2 meses pudo pagar las cuotas. Pero este mes ha dejado de pagar el tercer plazo. No quiero ser la persona que diga, te lo dije. Pero yo no sabía que esto iba a suceder. Y exactamente lo que había previsto es lo que ocurrió. Mis padres me llamaron en mitad de la noche hace un par de días para contarme lo que había pasado. Yo intenté decirles que lo único que podía hacer era entregar el coche y esperar lo mejor. Pero mis padres dijeron que era su primer coche y que no debería acabar así. Sinceramente, ni siquiera sé por qué me llamaban, porque no parecía que me estuvieran pidiendo consejo. Y aunque necesitaran consejo, no creo que una universitaria de 18 años fuera la persona a la que acudir en una situación así. Pensé que solo iban a quejarse de lo que había pasado y quejarse un poco, ya que mi hermano estaba bastante deprimido por toda esta búsqueda, y yo tenía tantas ganas de dejarles caer la cara en ella. Pero me abstuve de hacerlo porque quería averiguar para qué me llamaban exactamente.
Y en un par de minutos descubrí exactamente por qué me llamaban en mitad de la noche. Después de andar con rodeos durante un par de minutos, me dijeron que mi hermano no podía pagar. Habían decidido pagar el importe de ese mes de su propio bolsillo. Pensé que era bastante normal que los padres hicieran eso, y no entendía por qué me llamaban para decírmelo. Pero luego me dijeron que por su propio bolsillo se referían a mi fondo para la universidad, que habían reservado específicamente para mí. Y me dijeron que, después de pensarlo un poco, habían decidido que lo mejor sería que ellos pagaran el resto del importe, ya que no creían que mi hermano pudiera hacerlo, y no querían arruinar la solvencia crediticia que tenía mi padre. Así que habían decidido que iban a utilizar mi fondo universitario para pagar el resto de las cuotas del coche, y probablemente yo tendría que buscarme un trabajo. Y esperaban que no llegara a eso, pero por si acaso, me lo advertían de antemano. Evidentemente, en ese momento perdí los nervios porque esto no formaba parte del plan. No quiero sonar autoritaria, pero me habían prometido algo y yo esperaba que fueran capaces de cumplir su promesa, sobre todo porque no era culpa mía que yo fuera a tener que sufrir las consecuencias de ello. Era culpa de mi hermano, el problema de mi hermano, y esperaba que fuera él quien se ocupara de ello, no yo. Lo dejé mucho más claro. Esta brillante idea que se les había ocurrido, no era en absoluto justa para mí. Y a mí no me iba a parecer bien, así que tenían que buscar alternativas. Mis padres solo tenían una cosa que decir, y era que se trataba de su propio dinero, y mi fondo para la universidad era solo algo que ellos habían creído que iba a mantenerme. Pero ahora, como había una emergencia, creían que sería mejor utilizar eso para pagar las cuotas en su lugar. Y yo solo tenía que entender de dónde venía. Intenté decirles que podían renunciar al coche en lugar de poner en peligro mi futuro, pero me dijeron que era el primer coche de mi hermano y que, por razones sentimentales, no podían. Me parecía una locura que tuvieran razones sentimentales para no renunciar, pero les resultaba bastante fácil renunciar a mi educación y a mi futuro. Si me hubieran dicho desde el principio que tendría que trabajar hasta terminar la universidad y pagar la matrícula yo misma, no habría tenido ningún problema. Pero lo que estaban haciendo era absolutamente inaceptable. Después de discutir un rato con ellos, me di cuenta de que no tenía sentido hablar con ellos porque era evidente que ya habían tomado una decisión, así que decidí colgar y hacer lo que tenía pensado hacer, si alguna vez se daba una situación así. Llamé a mis abuelos y se lo conté todo. Mis abuelos, por parte de madre, siempre me han apoyado mucho y entienden cómo me han tratado mis padres. Estuve a punto de empezar a vivir con ellos en algún momento, pero luego decidí no hacerlo porque ya eran bastante mayores y no quería ser una carga para ellos. Sé que ellos mismos nunca lo dirían, pero yo no soy el tipo de persona que querría hacer eso solo por mi propia conveniencia. Probablemente, si alguna vez les hubiera dicho que quería vivir con ellos, sin duda habrían acudido a mí con los brazos abiertos, pero no sé. Simplemente tenía mi propia aprensión al respecto, independientemente de lo amablemente que me trataran. Los quiero y sé que ellos me quieren, pero tenía mis razones. Ya hacían bastante por mí. No quería añadir un extra. Mis padres me negaban algo. Siempre acudía a mis abuelos y ellos lo hacían por mí. La mayoría de las veces era una tontería, pero esto era algo importante. Como la matrícula de la universidad no era cosa de risa, y de hecho era bastante dinero, pedirles ese tipo de dinero sería algo complicado para mí. Por eso agradecí mucho a mis padres que me dijeran que tenían un fondo para la universidad reservado para mí desde el principio. Pero ahora que la situación había cambiado, tenía que acudir a mis abuelos porque de ninguna manera iba a sufrir las consecuencias de algo que ni siquiera era culpa mía. Estaba muy angustiada y alterada cuando les llamé. Me dijeron que podía volver a casa el fin de semana y hablar con ellos en persona, porque estaba claro que no era algo que se pudiera discutir por teléfono en un par de minutos. Por suerte, ese día era viernes, así que volví a casa al día siguiente. No visité a mis padres ni recibí llamadas ni mensajes suyos. Fui directamente a casa de mis abuelos y allí lo solté todo. Acabé llorando porque estaba muy angustiada. Y le dije que no quería ser una carga para ellos, ni económica ni de ningún otro tipo, pero que necesitaba que me ayudaran porque quería terminar mis estudios. Pero mis padres me estaban poniendo en una situación realmente difícil. Mi abuelo estaba realmente enojado por lo que le había dicho.
Y me dijo al instante que no tenía que preocuparme por nada de esto. Y que podía volver a la universidad y estar completamente libre de estrés porque ellos iban a estar ahí para mí pasara lo que pasara. Eso me alivió un poco y me dijeron que se harían cargo de la matrícula de la universidad, si mis padres se veían incapaces de hacerlo. Una vez que me tranquilizaron, me calmé y bloqueé a mis padres y a mi hermano porque no quería saber nada de ellos después de aquello. Me habían puesto en una situación muy difícil y nunca se lo iba a perdonar. Pasé el sábado pasado con mis abuelos y el domingo por la tarde estaba a punto de marcharme para volver a la universidad. El campus de mi universidad está a 1 hora de donde viven mis abuelos y mis padres, así que me resultaba bastante fácil ir y volver por si alguien tenía alguna duda al respecto. Pero cuando volví a la universidad, empecé a recibir varias llamadas y mensajes de mi tío. No sabía de qué se trataba porque mi tío y yo no mantenemos mucho contacto y, aunque tenemos una relación normal, no esperaba que me llamara con frecuencia. Al principio, lo ignoraba pensando que tendría algo que ver con mis padres, pero al cabo de un rato me picó la curiosidad, así que acabé contestando a una de sus llamadas. Entonces me dijo que desbloqueara a mis padres inmediatamente porque estaban muy enojados y querían hablar conmigo. Me dijo que estaba un poco molesto con ellos porque no paraban de molestarle, intentando convencerle de que hablara conmigo. Para que hablara con ellos. Y no paraba. Así que me dijo que volviera a ponerme en contacto con ellos. Y así lo hice para saber de qué querían hablar conmigo. Cuando llamé a mis padres, me echaron la culpa de inmediato y empezaron a gritarme que les había arruinado la vida y que había puesto a mis abuelos en su contra, lo cual está muy mal a muchos niveles. Me acusaron de intentar vengarme de ellos por intentar hacer algo bueno por mi hermano y de que estaba celosa de él y que mis celos se habían puesto lo más feos posible. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando, ya que mis abuelos acababan de prometerme que cubrirían mi matrícula universitaria, y definitivamente no podían tener ningún problema con eso, porque no creo que fuera a afectarles. Pero me equivoqué, ya que sí les afectó. Al parecer, mis abuelos les habían llamado después de que yo me hubiera ido, y les habían dicho que iban a disponer del dinero que iba a salir de su herencia, e incluso en el futuro, si yo necesitaba algo. Que también iba a salir de la herencia. Así que acababan de meter la pata, y ahora iban a tener que afrontar las consecuencias por ello. Me pareció totalmente justo, ya que en esencia mis abuelos estaban haciendo con ellos lo mismo que habían hecho conmigo. No veía nada malo en ello. Pero ellos estaban muy disgustados. Creen que hice todo lo mismo a propósito para vengarme de ellos, y aunque esa no era mi intención, no me importan las consecuencias de lo que está pasando. Mis padres estaban prácticamente echando humo en la llamada telefónica, y no paraban de acusarme de todo lo que les ocurría, sin pensar ni por un segundo que esto podría haber sido culpa suya. Así que decidí decirles que se merecían todo esto, colgué y volví a bloquearles. Ahora ya no tengo nada que decirles. Después de eso, no volvieron a ponerse en contacto conmigo, porque no podían, ya que no tenían más acceso porque los había bloqueado. Pero publicaron un post en las redes sociales e intentaron echarme toda la culpa a mí. Me enteré por un par de familiares que seguían de mi lado. Para mi sorpresa, algunos dicen que debería ser más comprensiva. Incluso me llaman, con derecho, cosa que no entiendo. Lo cierto es que mis padres me habían prometido y dicho durante años que se harían cargo de mis gastos universitarios cuando empezara. Esperaba que fueran capaces de cumplir esa promesa, y no creo que haya nada malo en ello. Si nunca me hubieran prometido nada por el estilo, habría estado perfectamente bien pagándome la universidad y trabajando. No creo que tengan derecho a exigir lo que me habían prometido. Y volviendo a mi hermano y su situación, no entiendo por qué la gente se muestra tan compasiva con él y no conmigo. Fue él quien tomó una terrible decisión al comprar un coche que no tenía ni idea de cómo iba a pagar. No creo que se merezca la compasión de nadie ahora mismo. Y por otro lado, yo solo estoy intentando abrirme camino en la universidad para poder conseguir un buen trabajo en el futuro, y quizá comprarme un coche así cuando realmente pueda pagarlo con mi propio dinero. En todo caso, la gente debería estar simpatizando conmigo en lugar de con él, y yo simplemente no puedo envolver mi cabeza alrededor de lo que está pasando en este momento. Estoy muy confundida por la reacción de los miembros de mi familia ante el post que habían puesto mis padres, y ya no sé qué decir.
Mis abuelos intentan tranquilizarme diciéndome que todo va a ir bien y que la gente no conoce mi versión de la historia, por eso me llaman, con derecho, y todas esas cosas ridículas, pero ya no estoy segura. Me siento molesta y quiero saber si realmente tengo derecho o no. Actualización 1. Hola, lo he pensado un poco y ahora ya no me siento mal por lo que pasó. Hice lo correcto. Mis abuelos hicieron lo correcto. Tiene que ser mis padres. Ni siquiera culpo a mi hermano. Simplemente es estúpido. Pero su estupidez siempre ha sido alentada por mis padres y nunca han hecho nada para ponerle fin. Nunca le han dicho nada que le hiciera pensárselo 2 veces antes de hacer lo que le diera la gana. Siempre le han animado a hacer todo lo que quisiera sin pensar en las consecuencias de ello, y siempre han estado dispuestos a pagar el precio por ello. Bueno, pueden hacerlo a su costa, pero también tienen que darse cuenta de que lo que hacen tiene consecuencias, y esto es solo una parte de ellas. He decidido bloquear de mi cabeza todos los comentarios negativos que he leído antes. Estos familiares ni siquiera me conocen y ni siquiera saben por lo que he pasado. Y lo que es más importante, solo conocen una parte de la historia, que es la de mis padres. No tienen ni idea de que fueron mis padres los que me prometieron que se harían cargo de mis gastos cuando fuera a la universidad. Y fueron ellos los que no cumplieron esa promesa y metieron la pata a propósito. Así que ahora pienso que lo que mis abuelos les están haciendo es completamente justo. He tenido una discusión con mis abuelos sobre esto, y me dijeron que iban a intentar que quitaran ese post. Así que voy a dejarlo en sus manos, pero no voy a entrometerme más en la situación. Estoy harta de lidiar con mis padres. No están hechos para ser mis padres. Tal vez sean perfectos para Andrew, pero como mis padres, son unos fracasados en eso. Me siento mucho más aliviada ahora después de leer los comentarios de mi post original. La mayoría de vosotros estabais de mi lado y os lo agradezco de verdad. Algunos de vosotros aún tuvisteis la osadía de llamarme derechohabiente, incluso después de que les dijera a todos repetidamente que fueron mis padres quienes me hicieron esa promesa. No hay nada de derecho en eso. Y si la gente sigue queriendo llamarme así, adelante. A mí me da igual. Sé quién soy y sé lo que represento. Así que realmente no me importa si la gente quiere malinterpretar mis palabras a propósito y hacerme parecer la mala de la película, ya sean mis familiares o la gente de Reddit. Ya no me importa porque sé que estoy siendo fiel a mí misma y eso es lo único que importa. Segunda actualización. Así que ha pasado una semana desde que mis padres pusieron ese post y hoy me enteré por un par de mis parientes que lo habían quitado. Estos no son los mismos familiares que me llamaron con derecho en el post. Son personas diferentes. Estas personas están de mi parte. Se pusieron en contacto conmigo antes, cuando mis padres publicaron el post, y me lo contaron. Otra persona de mi lado es mi tía y su familia, prima hermana de mi madre. Estas personas, junto con mis abuelos, me han apoyado mucho y han estado pendientes de mí estos 2 últimos días para asegurarse de que estoy bien. También han intentado hablar con mis padres para que retiren su mensaje, ya que me estaba afectando negativamente. Sé que dije que no dejaría que los comentarios me afectaran, pero me hice una cuenta falsa para seguir su perfil y leer los comentarios, aunque sabía que no era bueno para mí. Tenía que saber lo que decían de mí. Antes de que nadie lo diga, sé que fue una decisión increíblemente estúpido por mi parte, pero la curiosidad me pudo y no sé en qué estaba pensando. Me ha disgustado mucho porque eran personas que me conocían de toda la vida. E incluso entonces, estaban del lado de mis padres. No podía creer que la gente realmente pensara que yo estaba celosa de Andrew. Fue todo increíblemente hiriente, pero por suerte, mi familia consiguió retirar ese post de alguna manera. Mis abuelos me contaron que lo habían conseguido diciéndoles a mis padres que cuanto más tiempo estuviera publicado, más perderían de su herencia, y eso fue lo que finalmente hizo que lo quitaran. No puedo creer que la gente pueda ser tan ávida de dinero como para no tener en cuenta a su hija, teniendo en cuenta que ni siquiera se han molestado en ponerse en contacto conmigo ni una sola vez después de la llamada, a pesar de que los desbloqueé a todos, porque quería que pudieran tener acceso a mí en caso de que quisieran disculparse, pero no se molestaron en hacerlo, probablemente porque ni siquiera piensan que están equivocados aquí. Ellos saben que esto es su culpa, y yo no estoy en el mal, o de lo contrario, que nunca habría hecho ese post, excluyendo mi versión de la historia.
pero aún así, quieren hacerme sentir como la mala de la película y constantemente me villanizan por querer lo mejor para mí. Ni siquiera a mi hermano parece importarle, lo cual es ridículo, teniendo en cuenta que, aunque nunca había sido exactamente mi amigo, al menos habíamos tenido algún tipo de relación. Estoy muy decepcionada con mi familia. Ni siquiera sé por qué decidí desbloquearlos y darles la oportunidad de disculparse conmigo. Debería haber sabido que nunca iban a reconocer el hecho de que metieron la pata. No se preocupan por mí. Lo han dejado muy claro desde el principio. Solo tenía la esperanza de que en algún momento cambiaran de opinión y se acercaran. Siempre he intentado ser una buena hija y una buena hermana y todo eso con todos ellos, con la esperanza de que en algún momento se dieran cuenta de que yo también soy parte de su familia y de que tienen que valorarme. Pero me temo que eso nunca va a ocurrir. Puede que mucha gente me llame estúpida y cosas así por esperar que me quieran, pero no puedo evitarlo. Estas personas son mi familia y la forma en que me han estado descuidando emocionalmente durante tantos años, realmente duele. No sé por qué estoy hablando de ello ahora, pero siento que quiero desahogarme para recuperar cierta sensación de normalidad. Me siento mal por ello, por supuesto, pero me alegro de que el post haya sido retirado ahora. Y sé que no les importo. Nunca les he importado y nunca les importaré. Y es una dura realidad que voy a tener que aceptar. Creo que voy a tener que bloquearlos de nuevo porque es para mi propia tranquilidad. Si les doy acceso a mí, me aseguro de que en el futuro podrán decirme lo que quieran y tendré que aguantarme. Así que es mejor para mí cortar todos los lazos con ellos y cerrar la puerta para siempre. No son mi familia y nunca lo han sido. La única familia que tendré en el futuro serán mis abuelos y las personas que me han apoyado en estos momentos difíciles. Así que muchas gracias por leer mi post y mis actualizaciones, por todo el apoyo que me habéis mostrado y por hacerme saber que no estoy sola en esta situación. Significa mucho para mí. De verdad. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado casi 6 meses desde mi última actualización, y estoy muy contenta de deciros que ahora estoy mucho mejor que entonces. Estaba en muy malas condiciones mentales en ese momento y después de eso decidí empezar terapia porque todavía estaba tratando de lidiar con el hecho de que mis padres y yo nunca volveríamos a estar en buenos términos, y las cosas nunca volverían a ser lo mismo. No tenía unos padres que me quisieran y ni siquiera mi hermano parecía preocuparse por mí. Así que ahora, cuando vuelva a casa de la universidad, siempre será la casa de mis abuelos y no el lugar al que yo había llamado hogar durante tantos años. Al principio me costó un poco aceptarlo, pero después de bloquear a mis padres y a mi hermano y empezar la terapia, esta vez me resultó un poco más fácil afrontarlo. Para las vacaciones de Acción de Gracias, tuve que volver a casa de mis abuelos porque ya no tengo contacto con mis padres. Me alegró saber que las personas que estaban de mi lado han cortado todos los lazos que tenían con mis padres y tampoco parecen estar peor por ello, así que no creo que esté poniendo a nadie en su contra como acababan de intentar hacer conmigo. Ahora mismo la familia está dividida en dos bandos. Algunos están del lado de mis padres y otros del mío. Así que es una situación bastante rara ahora mismo, pero da igual, ellos empezaron. Mis abuelos han cortado lazos con mis padres y ellos aún no lo saben, pero toda la herencia va a venir a mí. No va a ir a ellos. Mis abuelos ya han cambiado su testamento y, para evitar dramas, aún no les han dicho nada a mis padres. Y va a seguir siendo así porque entonces no van a ser capaces de averiguar hasta que sea demasiado tarde. Esto es solo para asegurarse de que en caso de que haya una disculpa, va a ser genuina. Si alguna vez mis padres intentan restablecer el contacto conmigo y hacer las paces, será porque realmente quieren hacerlo de corazón y no solo porque quieren la herencia. Creo que es lo justo. En realidad, estoy muy agradecida a mis abuelos por haberme apoyado tanto y por haberme dado el cariño y el afecto que nunca recibí de mis padres. Puede que nunca vuelva a tener la familia que tuve, pero no pasa nada porque, de todos modos, no era la familia adecuada para mí. Al menos ahora tengo la familia que merezco y siempre estaré agradecida por ello. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.